alabanzas al Señor por este día, porque el Señor ha preparado este día. En la presencia del Señor estamos dando gloria al Señor, alabanza por su cuidado, por la sustentación con que el Señor nos fortalece día tras día, con que el Señor nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos alienta. Por eso saludo a todos mis hermanos, mis hermanas que están allí, que están atentos, que están diligentes. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. A todos los pastores, el Señor me les bendiga, a los líderes, a cada intercesora, a cada mujer de Dios, cada varón de Dios que está allí firme, que está firme en lo que el Señor les ha puesto allí, servidores de Cristo, aleluya. Bendecimos la grandeza del Señor en este día. Hoy continuamos con nuestro discipulado allí, número 3 de los atributos de Dios, aleluya. Estábamos viendo como Dios como persona espiritual. Recordemos que Dios es espíritu. Y le oro en este momento al Espíritu Santo de Dios, al Dios todo el Señor sea guardando, el Señor sea fortaleciéndonos, el Señor sea abriendo nuestro entendimiento. Le pido en este momento, Espíritu Santo de Dios, fortalece nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que bendigas a cada hombre y cada mujer, Señor, que están allí firmes, Señor. Que Dios mío, a pesar de los desafíos que enfrenten, de las pruebas, de las circunstancias difíciles, Dios, están allí, Señor, buscándote a ti, amándote a ti, Señor, siguiéndote a ti, porque tú eres Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres dador de vida. Gracias, Señor, gracias porque tú eres la fuente que sustenta nuestro ser. Bendigo tu iglesia, Señor, con toda bendición en el Espíritu, Señor, tu iglesia en las naciones de la tierra, la iglesia bendita tuya, Señor Dios mío, cada lugar donde estén, en cada país, en cada pueblo, Señor, en cada ciudad donde estén, Señor, la bendición tuya les sustente, Señor. Yo te ruego ahora que tomes mi boca, Señor, que tomes mi boca, Señor, que pases carbón encendido por mi boca, Señor, para traer tu palabra, Dios, tu palabra, Señor, que debe de correr, Señor Dios mío, tu palabra que alienta nuestro ser, porque tú eres nuestra vida, Señor. No hay otra vida, tú eres la fuente de vida, Señor. Hoy te pido que abras nuestro entendimiento, que esta palabra quede grabada en cada corazón, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, donde estén, Señor, puedan recibir la sustentación del Espíritu, la revelación. Y cada vez más, Señor, sea, Dios mío, Padre, ensanchado nuestros corazones sean ensanchados, Dios, ensanchados para hacer tu voluntad, tu propósito, Señor. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor. Sigue llenando las vasijas, sigue llenando, sigue alumbrando, Señor Dios mío, las lámparas estén encendidas, Señor, el aceite fresco corra, Señor Dios mío, de tu presencia, Señor, en cada vida. Yo te doy gracias por cada varón, cada mujer, Señor, cada servidor tuyo, cada servidora, Dios mío, que diligentemente, Señor, han estado allí cubriendo, Señor, han estado orando, Dios mío, por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por varones y mujeres, Dios mío, del Espíritu, Señor, porque estás levantando un ejército, Señor, un ejército de hombres y mujeres entendidos en tu obra, Señor, entendidos, militantes, Dios mío, del nuevo pacto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Y esta adoración que el Señor me hacía decirle a Mari que la pusiera, es hermosa porque la voluntad del Señor es perfecta. Y en este día vamos a ver a una parte de los atributos de Dios muy importante, y es que Dios como persona tiene una voluntad propia. Entonces vamos a mirar sobre la voluntad de Dios. Y es algo hermoso porque el Señor, ¿qué quiere? Cumplir su voluntad en nuestras vidas. Desde el principio, el Señor siempre
cuando Él manifestó desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú vas a ver la voluntad de Dios manifiesta allí, manifiesta en su palabra, en hechos de vida de lo que el Señor ha querido hacer con nosotros, su pueblo, con sus hijos, ahí en el Edén, lo que Él quiso hacer con Adán, toda esa obra poderosa, todo lo que el Señor estableció, aún el pacto por medio del Señor Jesucristo, como Dios restauró allí lo que se había perdido, lo que se había dañado. Entonces miramos que Dios posee una voluntad santa, eterna y perfecta, que todo el Señor lo ha creado de acuerdo a su plan y su propósito. Y Él tiene voluntad, una voluntad eterna. La voluntad del Señor no es como nosotros de pronto pensamos que nosotros vamos a torcerle el brazo al Señor para que Él haga nuestros caprichos o actúe de acuerdo a lo que nosotros queramos. No, así no actúa el Señor. Él actúa de acuerdo a su voluntad manifiesta. Y por eso Él se manifiesta con hechos reales, con hechos. Mira la creación, cómo la sustenta, cómo Él sirve diariamente, cómo Él está allí sustentando, y aún Él ha dicho y ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, y es una realidad, es una verdad. Y tú como yo tenemos que creerlo, creer que el Señor está en medio aún de la prueba, en medio de los desafíos. El Señor está allí, Él está allí con nosotros, sustentándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos. Entonces miramos que Él tiene una voluntad perfecta y maxifica aún su voluntad en nosotros a medida de que nosotros cedemos a la nuestra, porque Él no creó que entes, seres que no tengan voluntad, porque acordémonos que Él nos hizo a semejanza, a imagen y semejanza, o sea que nosotros tenemos también una voluntad humana, que es la que nosotros tenemos que rendir delante de la presencia de Dios. Tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. ¿Qué sucedió cuando Eva decidió apartarse de la voluntad de Dios? Y Eva decidió hacer su propia voluntad y hacerle más caso a la serpiente. ¿Qué sucedió? Muchas cosas fueron allí alteradas. ¿Y quién vino a restaurar todas las cosas? El Señor Jesucristo, por medio del Cristo de la gloria, restauró allí esa comunicación, restauró, vino a hacer, a ejecutar. Por eso es que vemos que el Señor Jesucristo nunca se apartó de la voluntad del Padre. Él vino a hacer, a ejecutar la voluntad del Padre. Él decía, yo no vine a hacer lo mío, ni siquiera mis palabras, vengo a hablar mis palabras, vengo a hablar las palabras de aquel que me envió, vengo a ejecutar la voluntad de aquel que me envió. Entonces Dios manifiesta sus hechos, sus pensamientos, sus planes, sus propósitos, porque Él es una persona espiritual que tiene planes de bien, de bienestar, de levantamiento, de bendición. Somos nosotros los que muchas veces imponemos nuestra voluntad por encima de la de Él, y Él respeta nuestra voluntad, Él respeta tus decisiones. Por eso tan importante de que tú decidas en Dios, tan importante de que tú rindas tus derechos delante de la presencia del Señor. Y Él, como persona espiritual que posees, ya lo hemos visto, sabiduría, intelecto, virtudes eternas, infinitas, una voluntad propia que ejecuta diseños y planes y propósitos eternos. Recordemos que Él no solamente te mira a ti, Él mira también tus generaciones. Recordemos que Él es Dios de vivos, por eso Él habló allí, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él mira generaciones, mira al Señor. De allí que nosotros tenemos que permanecer en Dios y saber que nuestro Señor está allí presto para ayudarnos, para sustentarnos, para fortalecernos y para cada vez más hacernos que nosotros entremos en el plan que Él tiene para nosotros. Él va diciéndonos, nos va mostrando, nos va guiando. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos a la voluntad del Señor. Es tan importante, mis amados, que la voluntad de Dios sea la que reine en nuestras vidas. Porque entonces, ¿qué va a reinar? Va a reinar Cristo en nosotros.
La voluntad de Él es perfecta aunque no nos parezca, aunque nosotros miremos como que, ay, no, es que a mí no me parece que esto debería ser así, ya está. Y empezamos a ser consejeros. Recordemos cuando vivió Job, aquella tribulación que pasó, aparecieron todos los amigos a aconsejarle, a decirle, mira, tú has hecho esto, tú hiciste aquello, tú mira, reconoce esto, aquello, porque en el momento Job vivió esa aflicción, pero nosotros no podemos convertirnos en consejeros de Dios para decirle haz esto o haz aquello. ¿Mm? Haz esto o haz aquello. No podemos hacerlo. Tenemos que vivir es conforme la voluntad de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha amado, porque Él conoce lo bueno, Él conoce porque Él es bueno, Él traza los caminos, Él traza. Y nosotros como seres humanos poseemos ese libre albedrío, una libre decisión de actuar. No podemos nosotros pretender hacer algo por nosotros mismos, porque cuántas veces tú y yo hemos fallado en la elección. Muchas veces hemos fallado. No una vez, hemos fallado muchas veces. Yo la primera. Todos lo hemos hecho en algún momento cuando decidimos por nosotros mismos. Y vamos a mirar allí en Romanos 12, el capítulo 12, el verso 2. Vamos a mirar allí. Romanos 12, el capítulo 12, el versículo 2. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Ese para allí significa propósito. Siempre que tú veas un para en la Biblia, allí hay un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tengo que transformar mi mente y renovarla y mi entendimiento? ¿Para qué lo tengo que hacer? ¿Para qué? Dice allí, para ejecutar lo que Dios quiere que yo ejecute, para caminar, para comprobar. Dice, para comprobar. Aleluya. Para comprobar. Miramos allí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y pedirles ayuda al Espíritu Santo, porque hay una voluntad eterna que tiene Dios designada para mi vida, designada para mi casa, designada para mis hijos. Dice allí, para que comprobéis. O sea, significa que en lo natural yo no puedo ver muchas cosas. Necesito comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque no me parezca muchas veces, aunque muchas veces yo piense que no es la voluntad del Señor, que lo mío es lo mejor, es que yo creo, Señor, es que a mí me parece. Y muchas veces tratamos de imponer lo nuestro a Dios. Pero hay ese atributo en el Señor, que Él como persona espiritual tiene una voluntad propia y que yo no puedo imponer la mía, no puedo hacerlo. No puedo imponer ni mis pensamientos ni mis gustos. ¿Y cuál ha sido el problema de la iglesia? ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia, mis amados hermanos, por generaciones ahora? ¿Cuál ha sido el problema? Que la iglesia ha querido hacer independiente su voluntad. Ha querido hacer lo que le parece, ha querido con el crecimiento, ayudarle a Dios a llenar la iglesia, ayudarle a hacer muchas cosas. Es que se piensa que por tener multitudes sentadas allí, entonces se está haciendo la obra de Dios y se
se ha apartado verdaderamente de lo que es el modelo de Cristo, el modelo de Cristo. Y así igual, muchas veces nosotros pretendemos imponer lo nuestro. Y mira, eso sucedió desde el Edén. ¿Qué sucede allí? Al cambiar la visión, el consejo, y dice que vio codiciable el fruto. Hay muchas cosas que se pueden ocultar, pero en medio de aquella voluntad mía, ahí puede haber mucha motivación equivocada, motivación que lleve a apartarnos de la verdadera voluntad del Señor. Por eso no importa el tiempo que tú tengas que pasar en la presencia de Dios, hay que decirle al Señor: yo quiero tu voluntad, Señor, yo me rindo, Señor, a tu voluntad. Yo no quiero, Señor Dios mío, más lo mío, Señor, yo quiero lo tuyo, quiero lo tuyo. No es pretender hacer y hacer y hacer y ejecutar y me muevo y hago esto y hago lo otro, no, sino que rendir los derechos, porque Él tiene una voluntad perfecta. Ahora bien, Él busca en las generaciones quien obedezca esa voluntad, quien obedezca lo que Él tiene planificado. Muchas veces pensamos que el hacer la voluntad del Señor de pronto es, no sé, estar ministrando multitudes y el Señor, y empieza ese sueño ministerial o muchas cosas allí, como ilusiones y muchos sueños, muchas cosas, y pensamos que la voluntad del Señor es hacer esto, hacer aquello, porque eso es grande a la vista de los ojos de los hombres. Pero yo te digo que el cuidar de tu casa, el cuidar de tu esposo, el cuidar de tus hijos, el estar allí orando, también es voluntad de Dios, y puede hacer que el Señor por un tiempo te tenga ejecutando su voluntad perfecta, la voluntad que Él quiere para contigo, sea cuidar una madre, sea cuidar unos hermanos, sea hacer algo, lo que Dios te tenga para hacer en el momento, puede hacer igual y aún más cuando tú estás obedeciendo al Señor. Dios se glorifica en lo que estás haciendo, por pequeño que sea, ante tus ojos, ante tus ojos. Por eso nosotros no podemos decir, no, es que la voluntad del Señor es esta o es aquella. Dice, para que comprobéis, tienes que tener una mente transformada en Cristo. No podemos tener una mente carnal y almática y empezar a mirar conforme las cosas de la carne, conforme las cosas del alma, y empezar a mirar qué es esto, qué es aquello. Es que Dios me dijo que hiciera esto. Eso es tan tan delicado de un paso darlo sin Dios. Y cuando estaba preparando el tema, el Señor me hacía entender y ver cómo el Señor Jesucristo caminó conforme la voluntad de Dios, conforme el tiempo que Dios le trazó, tanto que Él tenía determinado el tiempo que a los 30 años Él iría al desierto allí, llevado ¿por quién? Por el Espíritu fue que lo llevó, no fue antes, no fue a los 25 desesperado, porque no, el ministerio, y desesperado se fue, no fue antes. Dios le tenía un tiempo determinado, Dios tiene un tiempo para cada cosa, Dios tiene un tiempo y una ocasión para todo, y el Señor mismo es el que debe ejecutar su voluntad en nuestras vidas. Y miraba cómo el Señor, llevado por el Espíritu, fue al desierto allí, y allí tuvo ese encuentro aún con Satanás mismo. Satanás vino allí a confrontarlo, y cómo el Señor estaba directamente bajo la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos de ejecutar la voluntad del Señor. Y mira, la voluntad del Señor siempre te va a dar señales en tu vida. En tu vida van a haber señales de parte de Dios de que tú estás
haciendo la voluntad perfecta de Dios, la voluntad del Señor. Él siempre se va a manifestar a tu vida y te va a mostrar lo que tú debes hacer. Y el temor de Dios será el freno de mano que va a estar en tu vida allí, el freno que no te dejará desviarte ni a izquierda ni a derecha. ¿Cuántos hacen muchas cosas para Dios, pero sin Dios? En el desespero de hacer muchas cosas, en el desespero de moverse aquí, moverse allá, de hacer. Mira cómo aún a los apóstoles el Señor les dio una orden. La voluntad era que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen revestidos del Espíritu Santo. Como queriendo decir, ustedes no pueden hacer nada si no están revestidos del Espíritu Santo. No va a haber una efectividad. Tienen que tener una unción, un poder delegado con autoridad sobre sus vidas para que los demonios se sometan, para que ustedes salgan y ejecuten la obra de Dios. No es hacerla por hacerla. Cuando el Señor les dice, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Ahora tuvieron un tiempo de enseñanza, tuvieron un tiempo de capacitación, tuvieron un tiempo de preparación, tuvieron un tiempo también de equivocarse, tuvieron un tiempo también de ser confrontados, de ser probados, tuvieron un tiempo de enseñanza. Así es la obra de Dios. Y la voluntad de Dios en nuestras vidas es perfecta siempre y cuando nosotros estemos allí bajo el señorío de Cristo. Es perfecta en nuestra vida y va a mostrar esa perfección allí. De resto, el Señor va a estar allí esperando a que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió con Jonás? ¿Cuál era la voluntad de Dios sobre la vida de Jonás? Que él fuera a Nínive. ¿Pero qué hizo Jonás? Compró boletos para ir ¿a dónde? A Tarsis. Se montó en el barco equivocado. Podemos hacerlo muchas veces, intentar hacer, no, es que yo creo que debe ser por acá y nos obstinamos. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que nos podemos evitar muchos tropiezos, nos podemos evitar cosas duras cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, porque es como agradar al Señor primero. Agradable y perfecta la voluntad. Y en Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Cómo? Muchos pensamientos. Proverbios 19:21. Vamos a mirar unas citas allí. Vamos a estar mirando unas citas porque quiero que las puedas escribir y las tengas allí. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Permanecerá. El consejo de Jehová. ¿Cómo que permanecerá? Sí. Y el Señor lo hará saber, y aún en nuestra obstinación tú puedes coger por un lado, por otro, pero después te vas a dar cuenta, uy, Dios mío, como que me equivoqué, que esto no era. Y tú me lo dijiste, y tú me hablaste, y tú me enviaste mensajeros, y tú me hiciste, Señor, hasta por un niño, hasta por esto, hasta por aquello. El Señor empieza a magnificar, ¿qué? Su voluntad en nuestras vidas. ¿De qué estamos llenos los hombres? De muchos pensamientos. ¿Que hay dónde? En el corazón. ¿Y qué es el corazón? Engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Sí, Señor, así es. Vamos a guiarnos por nuestro corazón. Ya es el tiempo de rendir total nuestra voluntad al Señor. Queremos ver cambios, oramos por cambios. Señor, yo quiero ver un cambio. Señor, mira, yo no soporto más esto. Señor, ¿qué está pasando? Pareciese que tú no me escuchaste. Y el Señor, es que el cambio lo inicias tú. Tú eres la que inicia el cambio. Tú eres quien inicia el cambio. Porque yo quiero que tú me creas, porque yo quiero que tú me obedezcas, porque yo quiero que tú magnifiques mi voluntad en tu vida. Yo quiero que tú establezcas verdaderamente tu voluntad en mi vida, no que la dejes de lado. Mi voluntad es que tú perdones. Y si le das vueltas, no, pero es que si supiera lo que me hizo, pastora, pero es que usted no sabe lo que me hizo, es que eso no tiene perdón, es que usted viera lo que me hizo, eso no tiene perdón. Yo cómo voy a perdonar eso si el Señor dice que tú puedes perdonar con la ayuda de Él. Vamos a ir a la fuente correcta de donde sale el perdón y Él te va a dar el perdón para poder perdonar, para poder sobrepasar ese dolor, sobrepasar esa tristeza, que si bien Satanás tomó instrumentos que te hirieron en tu infancia, no te vas a quedar allí en tu infancia de dolor, en tu infancia de tristeza, porque la voluntad de Dios es que tú sobrepases ese lugar, esa infancia dura, ese lugar difícil, esa circunstancia que tú viviste que no puede ser ya más tu cárcel. Ya tienes que salir de allí. Aún de una viudez, tú tienes que salir de allí. Tú no eres la viuda, tú tienes esposo. Ya tú tienes un esposo en los cielos y el Señor es tu esposo. La iglesia no está viuda, la iglesia tiene esposo. Ya la situación de viudez, ya tienes que dejarla. Tienes que dejar la situación de desamparada y de mirarte como la desamparada o como el abandonado o como el entristecido, porque el Señor, la voluntad de Él me habla en el libro de Isaías, es cambiar mi lamento en baile, es quitar mi dolor, quitar la tristeza, quitar la amargura, la desolación. Ya no te mires tú allí, porque somos nosotros los que perpetuamos allí nuestra voluntad. Entonces, como el enemigo sabe dónde herirnos, en la infancia nos hirió, en la juventud nos hirió, vino, hizo cosas, usó de personas que te lastimaran, que te dañaran. ¿Para qué? Para crear una cárcel allí, de que tú te quedaras allí. Pero la voluntad de Dios viene a ejecutarse sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado, te ha dado un nombre, te ha dado un nombre, te ha llamado el Señor. Tú ya no eres lo que el enemigo pretendió que tú fueras. La voluntad del Señor está allí, está sobre tu vida, pero se va a magnificar a medida de qué, de que tú obedezcas, de que tú la aceptes, sea cual sea la voluntad del Señor sobre tu vida, del Señor sobre tu casa, del Señor sobre la iglesia. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces nosotros miramos la palabra y nosotros vamos a ver que la voluntad del Señor para la iglesia es que sea columna y baluarte de la verdad. ¿Cuándo? Todo el tiempo, mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, todo el tiempo. No hay potencia humana, espiritual, que pueda ir contra la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Solo dice la palabra. Y la palabra son los pensamientos de Dios. Lo estamos viendo como persona espiritual. Y estamos viendo que Él tiene una voluntad. Ahora yo anhelo su voluntad. Empiezo a clamar por su voluntad. Empiezo a pedir, Señor, glorifícate en mi vida. Señor, yo quiero tu voluntad, Padre. Yo no quiero más mi voluntad.
quiero más lo mío, no quiero más, Señor. Lo que tanto tiempo he hecho, he tratado de acomodar, he tratado de empujar, he tratado de forzar. ¿Cuántas cosas tratamos de forzar en nuestra voluntad? ¿Por qué? Porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y lo que pensamos, muchas veces lo hacemos. Terminamos ejecutándolo. Por eso es que si tú cavilas y cavilas en un adulterio, y tú miras y miras y dices, es que mi esposo y la inconformidad y la conformidad, o mire esto, es que no me atiende, es que no me dice que soy bonita, es que no está pendiente de mí, no me dice si almorcé, si no almorcé. Empieza todo el tiempo a cavilar, a cavilar, a cavilar. ¿En qué termina eso? En que Satanás prepara, hay una trampa donde aparece alguien que te va a decir, oye, ¿cómo estás de bonita? Va a sonar las palabras que tú necesitabas escuchar en tu inconformidad, en tu inconformidad. Entonces todos esos pensamientos de repente se convierten en un hecho, en un hecho. Hay que sacar toda inconformidad de nuestro corazón, sea en el hogar, sea con todo aún en la iglesia. Cuántas inconformidades, cuántas cosas, cuántos dardos envía el enemigo para intentar que nosotros nos salgamos de la voluntad de Dios. Cuántos dardos empieza, pero mira, no te tienen en cuenta, mira, no escriben, mira, no te dijeron que oraras, siempre oran la misma, mira esto, mira aquello, y ahí empieza la inconformidad. ¿Pero qué sucede? ¿Pero qué pasa? No me tienen en cuenta, porque allí hay una inconformidad de qué, de ser reconocido, de ser escuchado, de ser puesto, y no debe ser así. No importa, no importa. Dios tiene el tiempo y la ocasión para todos. Dios tiene el tiempo y la ocasión, y el Señor Dios Todopoderoso ha puesto sus ojos sobre tu vida, y tú oras, así aún tú estás allí apoyando, y así como tú estás apoyando, así no ores, y tú estás apoyando. Dios está viendo que todos los que están orando, está viendo todo el grupo congregacional orando, aún los que ni siquiera se han podido conectar por el mí, pero están orando en la casa. Oh Señor, sé que están en la oración, Padre. Yo me uno al clamor de mis hermanas, Señor. Yo me uno, Señor, tú sabes que yo estoy aquí pasando esta circunstancia, Dios, pero yo te clamo, Señor. Yo me uno a ellas, Padre. Yo me uno, Señor, y el Señor está viendo allí ese incensario allí levantado, ese incienso que va subiendo delante de la presencia de Dios, y el Señor está viendo y está enviando la bendición, está enviando la respuesta, está visitando las familias, está haciendo una obra poderosa en cada hogar. Él se está moviendo, Él está derramando de su voluntad. Ahora mi hija me clama, mi hijo me clama, porque la voluntad mía se ejecute en su vida. Ahora se la voy a revelar, porque es necesario que sea revelada la voluntad del Señor, porque es un misterio, es un misterio. Miramos allí en Isaías 14, el versículo 27. Isaías 14, el versículo 27. Dice la palabra del Señor en Isaías 14, el verso 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aleluya. ¿Sabías tú que lo que Dios determina sobre una vida, sobre un linaje, determina levantamiento, determina liberación, determina sanidad, determina el Señor cumplimiento de promesas? Empieza el Señor a ejecutarlo, aun cuando pase el tiempo determinado que tiene que pasar. La voluntad de Él es perfecta,
porque viene del perfecto. La voluntad de Él es buena, porque Él es bueno. Viene de Él, conforme los atributos de Él. Se va magnificando en nuestra vida su grandeza, su grandeza. La voluntad de Él para con nosotros es que le conozcamos, le entendamos, le obedezcamos, vivamos sumergidos en Él. Sé que muchos en el momento intentan de pronto confundir su voluntad y su anhelo, Señor. Pero ¿cómo? Señor Dios mío, oro por decir testimonios de familias o de hermanas que oraban por su esposo para que se convirtiera y bueno, el esposo murió o se fue, no volvió, todas las cosas así. Pero Señor, la voluntad tuya era que él se convirtiera, Señor. Pero es que el Señor va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver e entender, asimilar. Debemos de saber que no siempre la voluntad de Dios va a ser ejecutada en nuestras vidas de acuerdo a como nosotros pidamos, sino que nosotros tenemos que tener tal humildad para aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea, y glorificar al Señor por ello, porque Él por encima de todo lo que se esté viviendo o de todo lo que nosotros pretendamos del Señor es que mi esposo conviértelo, Señor Dios mío, así como muchas personas oraban y resulta que el Señor no lo hizo, sino que te puso allí para que tú seas lámpara al lado de tu esposo, sea como sea. Tú debes de glorificar el nombre de Dios por la voluntad del Señor y por lo que el Señor tenga previsto. Sean padres, sean hijos, Él tiene su manera, su tiempo. Miremos cómo una mujer como Abigail al lado de un hombre como Nabal. Pero ¿qué hizo Dios allí? La mantuvo. ¿Cómo Dios ejecuta esa obra poderosa en cada uno de acuerdo a su voluntad? Por eso nosotros no podemos juzgar al Señor, juzgar la voluntad de Dios. Pero es que, ¿por qué no me contesta? Y yo he escuchado oraciones, hermanos, con soberbia, con altivez, muchas veces. Pero Señor, si yo te oro, si mira cómo, ¿por qué no me bendices? De manera de pronto que han pasado situaciones económicas duras. Pero Señor, si mira cómo otros te están ahí, ni siquiera te buscan, ni siquiera, pero yo te busco, Señor, y tú no me contestas. Y el Señor está allí escuchándote. Debes de decirle al Señor, no llenarte de amargura, aceptar la voluntad del Señor. Señor, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, tú eres Dios, tú sigues siendo Dios y tu trono es trono inamovible. Y tu trono, Señor, es trono, Señor Dios mío, allí que permanece. Yo te alabo, Señor, aunque no entienda lo que esté pasando, lo que esté sucediendo. Glorifico tu nombre, Padre, porque tú has sido bueno. Mira cómo ayer en aquel monte Getsemaní, Dios, el Señor Jesucristo, allí, Él dijo, si pudieses pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Te das cuenta? O sea, ese momento tan tremendo de Cristo. Porque para él decirle a su padre, si tú pudieras hacer otra cosa que no fuera esto, yo lo aceptaría, Señor. Si tú, Señor Dios mío, pasases de mí esto, que no pasase. Pero, Señor, Padre, que no se haga como yo quiero. Él inmediatamente cogió su voluntad y la sometió al Padre. Aleluya. La sometió al Padre. Le dijo, hágase como tú quieras, aunque tenga que padecer, aunque tenga que pasar este quebranto.
por amor a muchos, porque el fruto de la aflicción somos todos nosotros, el fruto de su aflicción. Y aún hasta hoy día no se le ha hecho justicia a las injusticias causadas al Señor Jesucristo. Pero Él ora allí, y Él está allí. Muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué me moví? ¿O por qué hice eso? ¿O por qué hice aquello? Señor, me hubiese quedado allí. No, es que yo fui el que te moví, te traje porque necesitaba que te levantaras en oración, o yo fui el que hice eso. Te sometí a quebranto, pero por amor a otros lo estoy haciendo. Hay muchas esposas que son sometidas a quebranto por amor a un esposo inconverso, porque por medio de ellas Dios va a hacer salva esa vida. Mira que Dios me lo ha enseñado y yo lo he visto en muchas mujeres de Dios que he pastoreado. Y muchas veces, pero pastora, ¿cuándo será que este hombre entenderá? Le digo, no, tú eres la que tiene que entender y mantenerte sobria y mantenerte allí como lámpara encendida al lado de este varón, porque el propósito de Dios es que por medio de ti sea el salvo. No te desesperes. No te desesperes así veas muchas cosas, porque es que Dios te puso a ejercer una labor o a un varón allí, a ejercer una labor, porque la palabra dice aún allí en el libro de Corintios que la mujer hará, por medio de ella, santificará al varón, aquel incrédulo, o viceversa. Tenemos que someternos a la voluntad del Señor, porque siempre la voluntad de Él que será agradable. En el Espíritu, recordemos, miremos, no perdamos lo que el Señor quiere transmitirnos, porque es en el Espíritu, es en el Espíritu, agradable en el Espíritu. Naturalmente de pronto va a ser para el Señor Jesucristo la voluntad del Padre, naturalmente en este cuerpo que fue aflicción, quebranto, muerte, dolor, allí menosprecio, en lo natural, pero en lo espiritual que fue para Dios, fue gloria para el Señor, alabanza para Dios, y fue allí la exaltación, y fue la reconciliación, muchas cosas de las cuales el Señor está haciendo en tu vida y en tu casa. Se van a ver las respuestas exactas y concisas de lo que el Señor quiere hacer y establecer en tu vida y en tu casa. Tú mantente en la obediencia a Dios sin importar, así tú no lo entiendas. Porque miramos como al Cristo de la gloria en el momento, Él lo dice, pero glorificó el nombre del Padre en el sacrificio. Allí en aquella cruz nos reconcilió, unió lo que estaba separado, dividido, nos reconcilió allí, magnificó el nombre de Dios. Y esa es la finalidad, de que la voluntad del Señor se ejecute, todo plan perfecto del Señor. Allí se empieza a ejecutar. A medida, tú te vas a dar cuenta, a medida de que tú empiezas a caminar en la voluntad de Dios, tú empiezas a ver la gloria de Dios, empiezas a ver puertas abiertas, empiezas a ver milagros de parte de Dios, milagros que se mueven a tu favor. Ves ángeles moviéndose a tu favor, ves dimensiones espirituales que tú no veías antes, las ves. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor empieza allí a glorificarse en tu vida. Y vamos a leer allí en Colosenses, el capítulo 1, el verso 3. Y para mí este es un texto muy hermoso, siempre lo tengo presente, porque en este texto me habla, es uno de los textos que más el Señor me habla por medio de este texto. Colosenses capítulo 1, el apóstol hablando allí a la iglesia de Colosa,
le habla en el capítulo 1, el versículo 3, dice, siempre orando por vosotros. ¿Por quién? Por la iglesia de Colosa, mira, como le dice el apóstol Pablo. Y esta es una carta que él escribió, ¿dónde? En la cárcel, recordemos, Filipenses, Colosenses, fueron cartas que él escribió en la cárcel. Entonces dice allí, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 3, perdóname que no te dije. Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Oído, ¿por qué? Porque él no los había visto, ¿ok? Entonces dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros. Mira cómo había llegado el Evangelio allí, pero Pablo no había ido. Así como a todo el mundo, aleluya, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu, o sea, el que les había compartido. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mira lo que oraba, mira lo que oraba. Y pedir, ¿de qué? Que seáis llenos de un carro nuevo, que tengáis casa propia, que tengáis un carro nuevo y que podáis ir de vacaciones al Mediterráneo. No, escuchen lo que dice allí. Y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aleluya. Llenos del conocimiento de su voluntad. Ese era el pedido allí de Pablo clamando en esa cárcel. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, escuchen, espiritual, para que andéis. Si está la voluntad del Señor revelada en mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a andar? Voy a andar como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea que la voluntad del Señor me lleva a agradarle. Necesito conocerla, necesito clamarle, Señor, revélame tu voluntad. Necesito conocer tu voluntad, mi Señor. Si tu voluntad, Señor Dios mío, es que me aflija por un tiempo, Padre, lo voy a aceptar, no importa. Si tu voluntad, Señor Dios mío, sea que viaje, sea que no viaje, sea que me quede, sea que haga, quiero tu voluntad. ¿Por qué? Porque tu voluntad me llevará a andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y que llevando frutos en toda buena obra. Solamente fructificamos bajo la voluntad del Señor. Haz de cuenta que la voluntad del Señor es como aquella sombra del Altísimo allí. Vas a estar bajo la sombra de Él, fructificando, creciendo en el conocimiento de Dios. Mira el 11, fortalecidos con todo poder. En la voluntad del Señor, cuando tú caminas, caminas fortalecido, caminas dando fruto, caminas de sabiduría, con inteligencia espiritual, no de este mundo, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando que gracias al Padre, gracias, con gratitud, con un corazón agradecido, no va a haber queja. Si estoy bajo la voluntad del Señor, si la acepto en mi vida, no va a haber queja. Ay, Dios mío, mira lo que dejé en mi país, dejé esto, dejé aquello, ay, mis ayeres, mira dónde estoy hoy, ay, y la queja, y la queja, y la queja. No, porque tú estás bajo la voluntad del Señor. No te quejes, no lamentes, no mires hacia atrás y estés mirando lo que pudo haber sido y no fue, lleno de dolor, lleno de queja, lleno de amargura. No, estoy caminando bajo la voluntad del Padre. Tengo que andar con gozo, dando gracias al Padre.
que nos hizo aptos para participar, aleluya, de la herencia de los santos en luz. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta palabra me hablaba de un sueño que tuve. Les voy a compartir este sueño que tuve antenoche. He tenido días fuertes, muy fuertes, orando al Señor para que su voluntad se manifieste en mi familia y sabiendo que tenemos que pasar pruebas y desafíos fuertes, pero también reconociendo que la voluntad del Señor es agradable y perfecta y que Él puede tomar cualquier decisión en medio de cualquier situación que estemos viviendo. Ahora bien, estoy totalmente convencida de una cosa y se los digo, mis amados hermanos, con toda convicción de Dios, que la fe no nos exime de afrontar desafíos, por lo contrario, la fe es la que te va a ayudar a sobrepasarlos. No es el evangelio como una fábula de aquellos que no pasa nada, de que vas a estar allí en una capsulita y que nada te va a suceder. No, por lo contrario. Si tú lees el libro de Corintios te vas a dar cuenta todo lo que tuvo que haber vivido Pablo y lo que vivieron también los apóstoles, lo que tuvieron que afrontar. Así que damos gloria al Señor. Y él me mostraba en la parte cuando el apóstol Pablo él está preso y luego sale en el barco, tiene el naufragio, el Señor le concede todas las vidas de aquellos que estaban en el barco, le concede y le dice que todas las vidas ninguna se va a perder, pero llegan a aquella isla y en aquella isla lo pica una serpiente a él. Y el Señor me llevaba ese texto allí, donde lo pica una serpiente a él, pero no muere. No muere porque el Señor estaba allí con él. Pero las demás personas, claro, juzgaban y decían, tal es el pecado de este hombre que hasta aún la muerte lo persigue. Lo juzgaban, pero el Señor estaba con Pablo, el veneno no le hizo nada a él. Entonces, nosotros vemos cómo el Señor nos guarda, aun a pesar de que tú sufras, pases desafíos, pero Dios está allí contigo. Eres un sobreviviente y es mejor ser que de las personas que testifican de que lo viviste y sobreviviste. A decir, no, yo nunca lo he pasado, nunca me ha sucedido, a mí nunca me ha pasado. Se ve más gloria de Dios en el sentido en que Dios te guardó de la muerte, aleluya. Entonces el Señor me hablaba en este texto de donde Pablo lo picó la serpiente y el Señor se glorificó en su vida allí guardándolo. Y esa noche tengo un sueño donde mi padre, él murió en el 2012, pero siempre he sabido que Dios me habla en los sueños por medio de él, como si fuese un mensajero en el momento, en el sueño. Ya me han mandado varios mensajes y lo veo a él en el sueño. Y en este sueño estaba sentado mi esposo en una mesa de comedor larga de madera. Y ahí estaba sentado como esperando. Y llegaba mi padre allí buscándome. Me decía, estaba todo vestido de blanco, una camisa blanca. Y así hermoso con la dentadura, porque su sonrisa era así, una dentadura muy linda. Y él me miraba y me decía, hija, te estaba buscando. Y yo me levantaba de la mesa y lo recibía. Y él me decía, mira lo que te traje. Y esto es una herencia, tienes que cuidarla. Y me pasaba un celular, pero no es un celular de aquí, de esta tierra, era algo diferente. Y marcaba el número 10, la justicia de Dios. Yo lo miré y él me lo pasó. Y me dijo, esto es una herencia, María Cristina, tienes que cuidarla porque te ha sido dada esta herencia. Y recibía esa, ¿a qué voy? Aquí a esta palabra donde dice con gozo en el 12, dando gracias al Padre que nos hizo ¿qué? Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Yo entendía que había algo que había sido dado de parte de Dios y es para todos nosotros, es para su iglesia, es una comunicación,
porque el celular es comunicación. Hay una comunicación, hay unos cielos abiertos, mis hermanos, hay cielos abiertos al clamor. El Señor está tomando el clamor de su pueblo. El Señor ha enviado respuestas. Dios está allí, ha guardado las vidas. Sé que guardó a la familia de Juanita allí en España, ha guardado sus hijos, guardó a cada uno de nosotros, porque efectivamente hoy recibimos la respuesta de los exámenes y todo aquello. Y miramos las cosas, como Dios guardó, como guarda a la familia, aún de las situaciones difíciles. Y al mirar esto y al saber que en realidad era ese virus y ver cómo Dios guarda, cómo Dios protege, cómo Dios sustenta su iglesia. Y aún a pesar, yo te digo, mira, la voluntad es perfecta del Señor, que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor en este tiempo está derramando el Señor espíritu de clamor, espíritu de oración, espíritu de intercesión. ¿Para qué? Para que su iglesia sea fortalecida en las naciones, para que todos aquellos que confiesan el nombre del Señor, todos mis amados, todos los que confiesan el nombre del Señor creyendo con fe, el Señor ejecute y en lo que el Señor tenga su voluntad, porque el Señor también, a quien quiere llevarse el Señor, nadie le puede decir no. No lo hagas, no lleves. No, el Señor tiene una voluntad perfecta. Él tiene una voluntad perfecta. Y miraba allí cómo el Señor me mostraba acá lo de la herencia, participar, que nos ha hecho por medio del Señor Jesucristo, participantes de esa herencia. Señor, recordemos que el Señor Jesucristo, Él es intercesor, intercede, intercede allí al lado del Padre. Está intercediendo por la iglesia, está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo. Así que nosotros no debemos de bajar los brazos, tenemos que seguir, proseguir, ver la gloria del Señor, ver la magnificencia del Señor, cómo Él está ejecutando. Y miramos en Isaías 46, el versículo 9 al 10. Miramos estos versos porque es importante que nosotros mantengamos en la palabra y nos instruyamos en la palabra. Isaías 46, del verso 9 al 10. Dice la palabra del Señor, 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Recordemos, yo soy la persona de Dios. Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Mira cómo el Señor anuncia. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él anuncia. Recuerdo un sueño que había tenido Marta, ese sueño donde mi madre estaba en la casa y en ese sueño aparecía un toro y ella estaba ahí en la casa de mi madre y arremetía contra mi madre, pero Marta lo retenía ese toro allí y ese toro no podía tocar a mi madre, era un toro negro. Pues yo les digo una cosa, mi madre es una mujer de 72 años y es diabética y Dios obró un milagro en ella, tuvo una crisis con este virus, una crisis el fin de semana terrible, pero Dios se glorificó, se glorificó. Entonces mira cómo el Señor, que dice ahí en el 10, anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que siempre clamar, como clamaba Pablo, por la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, porque siempre el Señor va a magnificarse ese en medio de la tribulación, en medio del quebranto, en medio de los desafíos. No es que no pasemos desafíos, tenemos que pasar desafíos. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida, mis amados. La fe tiene que ser fortalecida, nuestra fe. Así es.
Miramos cómo Dios está glorificando allí, cómo la guardó de ese accidente, o sea, todas las cosas, cómo Dios está haciendo su voluntad perfecta. En Efesios 1:11 dice, Efesios 1:11 dice, en él asimismo, podemos leerlo allí, Efesios 1:11. Amén. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, otra vez la herencia en el sueño me decía, esto es herencia, esto es la herencia, tienes que cuidarla, porque es una comunicación, es algo que nos fue otorgado, mis amados, algo que nos fue otorgado, una herencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ese pre me habla de anterioridad, un destino, una voluntad previa, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cómo vamos a hacer alabanza de la gloria del Señor? Haciendo su voluntad, caminando en el designio de su voluntad, caminando con firmeza, en el designio de su santa voluntad. Es la única manera donde Dios recibe gloria, donde el Señor recibe alabanza. Señor ha guardado, mira, guardó la casa de mi hermano, de mi cuñada, de mi sobrino, de la esposa de mi sobrino. El Señor ha guardado. Ha habido momentos críticos, pero Dios estuvo allí, Dios guardó mi hermano, guardó mi cuñada, guardó los niños, ha guardado aquí mi casa, ha guardado mi esposo, guardó mi hermano, el que llegó también en militar, ha guardado su familia, guardó toda nuestra familia. Dios ha sido demasiado fiel, demasiado fiel. Y dice, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza. O sea, ahorita, ¿qué es alabanza? Alabanza al Señor, porque es mediante la fe que nosotros podemos glorificar el nombre del Señor y seguir el camino de su voluntad, ese designio santo que Él tiene bajo su poderío y en nuestras vidas. Entonces miramos también que la voluntad de Dios no puede ser alterada por un hombre. No puede ser alterada por un hombre, y que la voluntad del Señor nunca va a ir contra su naturaleza santa. Por eso nosotros no podemos atribuirle cosas a Dios que Él no haya hecho. Por decir, hay muchas personas, y les voy a dar un ejemplo de personas que justifican muchas veces la voluntad suya. Dice, es que Dios quería que yo pasara por este adulterio. Es que la voluntad de Dios era que yo pasara por este adulterio, y empiezan a coger la voluntad, que la voluntad del Señor era ir contra su naturaleza santa, y empiezan a tratar la voluntad del Señor nunca va a ir contra su naturaleza. Eso es avances al Señor por este día, porque el Señor ha preparado este día. La presencia del Señor, estamos dando gloria al Señor, alabanza por su cuidado, por la sustentación con que el Señor nos fortalece. Una mentira, sí, es una mentira. Eso es que justifican sus inmundicias, cogen la cobija, el manto de la gracia para hacer sus desgracias, para cubrirse en allí. Por eso es que tú tienes que abrir tus ojos allí, tus oídos, y saber que Dios es santo. Así es, que nadie puede irse y decir, ay no, es que la voluntad de Dios es que yo deje mi esposo con todos mis hijos, porque ahora sí apareció el hombre del propósito. Es que Dios me lo mostró. Es que Dios, sueños mentirosos, vanos del corazón, mentira, arrogancia, cosas de maldad del corazón. Y entonces cogen y dicen que la voluntad del Señor era que yo hiciese esto, la voluntad del Señor era que yo hiciese lo otro, pero mentira. O sea, tenemos que tener claro eso, que la voluntad de Dios nunca va a ir
en contra de su santidad, en contra de su bondad, en contra de sus atributos, en contra de su naturaleza espiritual. Por eso tenemos que abrir bien los ojos y Dios nos está enseñando, Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos quién es Dios, que nosotros clamemos con fe, pidamos con fe y nos mantengamos en la procesión verdaderamente, lo que Él ha querido, en lo que Él nos ha llamado a la santidad, a la bondad de Él, a la santidad, a valorar todo lo que Él está haciendo. Por eso Él dejó principios, así es, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas en su palabra. No es ir en contra. ¿Cuántas veces hemos escuchado de pastores, de gente que se disfraza de pastor, de gente que se disfraza de profetas, de gente mentirosa que dice, ay, es que Dios me mostró, hermana, en un sueño que su hija va a ser mi esposa y que tiene que entregarme su hija? ¿Y cuántos que porque el profeta le dijo, que porque el pastor le dijo, entonces cogen y les entregan los hijos, hermanos, y les entregan aún que las esposas, que esto, que aquello? ¿Por qué? Porque son mentirosos, vanos, mentirosos, que usan de sus manipulaciones, de sus mentiras. Así es, lobos vestidos de oveja, mentirosos. Por eso el Señor quiere una iglesia que le conozca, una iglesia santa, una iglesia que se mantenga bajo la voluntad de Dios, que reprenda al enemigo, que desenmascare las obras, las estratagemas de error del diablo y que no le coma cuento al enemigo, porque cuántos usando de los dones los pervierten y entran a dañar las casas y entran a separar, a dividir las familias, a dañar, a crear cizaña el uno con el otro, diciendo que Dios les dijo que la voluntad del Señor es que usted me entregue esa casa, que la voluntad de Dios es que usted mire. Dios, ahí la palabra que decía Pablo, orando para que miramos todas las riquezas espirituales para que les sea añadidas. Si tú miras ahí, Pablo no dijo nada natural ni siquiera. ¿Por qué? Porque son añadiduras, hermanos. Todo eso es añadidura, y la añadidura va a ir, el Señor la va dando, Dios mismo va trayendo, el Señor mismo le va dando, va poniendo en los corazones el Señor mismo va haciendo esa obra poderosa. Es Dios el que la hace, no es uno allí el que la hace. Entonces nosotros miramos cómo Pablo allí iba a lo espiritual y decía, para que comprobéis. Y ese comprobar significa que estemos totalmente seguros. Comprobéis la voluntad y la ejecutéis, porque otra cosa es que Dios me puede revelar la voluntad de Él, y la voluntad del Señor cuál es para mi vida, y Él me la revela, y como no me gustó, entonces no la hago, entonces me revelo y digo, no, es que no, ay no, Dios mío, ¿cómo me va a pedir eso? Como el joven rico, ¿cuál era la voluntad? El Señor se la mostró. Él dijo, no, yo he guardado todos los mandamientos, he hecho todo esto, he hecho todo aquello, mira, y el Señor le dijo, sí, pero la voluntad del Padre es que tú vendas todo lo que tú tienes y que tú lo des, que tú des todo lo que tú tienes y que tú vengas a mí y que me sigas a ese. Pero él no pudo dar todo lo que tenía, no lo pudo entregar porque lo tenían arraigado al corazón. Entonces nosotros vemos que muchas veces la voluntad de Dios va a ir en contra de lo que tú sientes, de lo que tú dices. Ahí es donde tú tienes que comprobar, porque hay una voluntad perfecta de Dios y en ella nosotros tenemos que caminar. ¿Qué vino a hacer el Señor ahí a decirle a él? Da a los pobres todo lo que tú tienes, así joven rico. Vino a tocarle algo que él tenía como sublime. Él decía que había cumplido todo, las leyes, los principios, todo lo había hecho, los mandamientos. Pero algo te falta, le dijo el Señor, algo te falta.
Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en eso que nos hace falta. Y siempre pedirle al Señor, Señor, ¿qué tú ves en mí? Señor, ¿qué tú ves en mí? Es cierto esto, aquello, y puede hacer que todas las cosas esté ejecutando, pero hay algo, Señor, eso que me falta, Señor, para ejecutar tu voluntad. Yo lo quiero en mi vida. Y Dios va a escuchar esta oración y te va a mostrar en sueños. Él te lo va a mostrar. Él te va a acercar a una persona y te va a decir, mira, te hace falta esto. Te hace falta esto. El Señor venía mostrándonos y enseñándonos todo lo de las iglesias, que sé que después cuando se recupere, el pastor Moisés nos va a seguir hablando sobre eso, sobre las iglesias. Y mirábamos cómo la iglesia de la Odisea decía, pero te falta esto. Tú dices que eres rica, te has enriquecido, pero no es así. Te falta que mires la verdad. Te falta que unjas tus ojos con colirio para que puedas verte. Miremos allí Jeremías 29:11, aleluya. Así es. Entonces, ¿qué? El Señor quiere que nosotros comprobemos cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Agradable y perfecta, aleluya. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos, mira, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, aleluya. Y entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que le busquemos, sigamos buscándole. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nos metamos en la presencia de Dios, que sigamos haciendo lo que nos ha mandado hacer, que dispongamos nuestro corazón en todo tiempo a obedecerle, a ejecutar los designios que Él tiene para nuestras vidas, que persistamos, que avancemos, que sigamos, que sin importar nada sigamos. Y en Tito, el capítulo 1, del verso 2 y 3, quiero que mires este versículo para terminar. Dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 1, versículo 2 y 3. Tito, capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, en la esperanza de la vida eterna, miremos el versículo 1, un momentito. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, mira, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué entendía Tito allí? ¿Qué entendía? Que le había sido encomendado una obra, que no era Pablo el que lo había encomendado, que no era Timoteo, que no era Lucas, que no eran aquellos que trabajaban allí con él, ese equipo ministerial allí que estaba, no eran ellos, no era Pablo, él sabía la encomienda, cuál era la voluntad, la encomienda, como tú sabes cuál es la voluntad del Señor allí para tu vida, que tú estés allí, que tú clames, que Dios te ha puesto allá a militar, Dios te ha acercado, eres una piedra del altar. Recordemos que somos piedras vivas, es una piedra del altar. Tienes que estar en el lugar donde Dios quiere que tú estés, en la hora que Dios quiere que tú estés, en el momento que Dios quiere que tú estés, conforme lo que Dios quiere que tú estés, porque es mandato de Dios, porque el Señor está derramando de su presencia, derramando de su espíritu. El Señor está allí, está obrando, el Señor está fortaleciendo, Él está enviando respuestas, Él está encaminando a los suyos. Entendía Tito la obra
que le había sido encomendada para esa generación, para ese tiempo, el llamado, el designio, el plan y la voluntad eterna de Dios por la cual él iba a responder. A Tito no le iba el Señor a decirle, bueno, ahora respóndame, Tito, allá por la iglesia que está en la Odisea, o respóndame por la iglesia de los Filipenses. No, lo que le fue encomendado en Creta, como dice allí la palabra, que le fue encomendado en Creta, el pueblo de Dios, por ese pueblo, lo que Dios te ha demandado a ti, el Señor Dios Todopoderoso está allí diciéndote, bueno, párate firme, bueno, en mi voluntad es perfecta sobre tu vida, sigue adelante, vamos, vamos, iglesia, tienes que encaminarte, tienes que fortalecerte en mí, porque yo te he llamado, yo te he puesto, yo te unjo de poder, yo te lleno, yo suministro lo que tengo que suministrar, yo no te he dejado solo, sola, yo estoy allí y te estoy llenando y te estoy fortaleciendo y estoy avivando a mi pueblo, estoy ejecutando lo que tengo que ejecutar en este tiempo. Hay un designio en el tiempo de Dios, y este es el tiempo de Dios, donde Él está ejecutando en cada casa una obra, Él está ejecutando lo suyo en su iglesia, en las naciones de la tierra, y Él está llamando al despertar, y tenemos que seguir, proseguir, afirmarnos en el desierto. Pasamos desafíos, circunstancias duras, pero como Pablo, ¿qué hizo? Se fortaleció, dice que cogió esa serpiente y la echó en el fuego, ¡pra! En el fuego que estaba encendido. Yo dije, aleluya, Padre, aleluya, esta serpiente se va para el fuego, en el nombre poderoso de Jesús. Se va para el fuego en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en la sangre de mi Cristo, porque hay poder en la sangre del Cordero, aleluya, en la sangre poderosa del Señor Jesucristo, la sangre del pacto eterno, aleluya, la sangre poderosa de Jesús. Oh, aleluya, gracias Padre por este tiempo. Bendecimos la grandeza del nombre de Dios, aleluya. Bendice el nombre de Dios allí donde tú estás. Oh, que tus oraciones sean, Señor, ayúdame, Padre, a comprobar tu voluntad perfecta en mi vida. No quiero andar como ciego o ciega, tentando las paredes, tocando a ver como en la oscuridad. No, Señor, enciéndeme la luz, Padre, ilumíname, Señor, ilumíname el entendimiento, el conocimiento, Señor, ayúdame, Padre, sabiduría celestial, conocimiento, inteligencia celestial, no de este mundo, Padre, llénanos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Somos de los que avanzamos, que no retrocedemos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Manifiesta tu poder y tu gloria, Padre, en cada casa, Señor, en cada varón, en cada mujer, en cada joven, en cada niño, Señor, que puedan verte, Padre, oh Señor Dios mío, que puedan conocerte más y más, puedan entender la voluntad perfecta tuya, Señor, tu voluntad santa y perfecta, Padre. Damos gloria a tu nombre, Señor. Oh Señor, gracias por tu justicia, gracias, Señor, porque estamos en el tiempo justo. El 10 es justicia, aleluya, justicia tuya, Señor, el tiempo justo, tu tiempo justo, ese es el tiempo tuyo, Señor. Glorificamos, Señor, tu nombre, bendecimos la grandeza de tu nombre. Hay una comunicación nueva, Dios mío, una comunicación extensa, Señor, una comunicación, Señor, tú estás restaurando los altares, Dios mío, del corazón, Señor, el clamor, Señor, que no debe de cesar, Señor, el fuego del Espíritu, Señor, que debe de arder, Señor Dios mío, con tu poder, Padre. Manifiesta tu poder y tu gloria, Señor, manifiéstala en cada casa, en cada vida, Señor, oh, en cada instrumento tuyo, Señor, en cada pastor, cada pastora, Dios, oh Señor, los servidores, los líderes, Dios mío, todos aquellos,
aquellos, Dios mío, Padre, que tú estás levantando, Señor, fortalecidos en Dios. Fortalece las manos, Señor, que ninguno, Señor, Dios mío, oh Padre mío, las manos no estén cansadas, que ninguno esté cansado, Dios mío, sino que sepa fortalecerse en ti. Sepa fortalecerse en ti, Padre, por el poder de tu gloria, Señor, por el poder de tu gloria, Señor. Fortalece la fe de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gloria a tu nombre, Padre, porque digno es el poder y la gloria del Señor, aleluya. Digno de ser exaltado, digno de ser glorificado, aleluya. Digno de ser reconocido. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Oh Señor Dios mío, no lo hay. Tú eres Dios todopoderoso, Señor Dios mío. Oh Padre mío, Señor, damos alabanza a tu nombre. Alabanza a tu nombre, Señor. Digno eres tu Padre. Recibe gloria, recibe exaltación y tributo. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso. Yo te ruego que selles esta palabra en cada corazón. Que cada corazón, Señor, sea como esa tierra fértil, fértil, Señor. Oh Padre, donde, Señor, la semilla que cae da fruto, Señor, y profundiza, Señor, Dios mío, la tierra, Padre, allí. Señor, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús.